El título es La vida de compromiso. La vida de compromiso. Y vamos a tomar para esto este capítulo, específicamente las personas mencionadas al final del capítulo. Hay varios nombres allí. Vamos a tomar esos nombres, esas personas, lo que podemos conocer de ellos para sacar características de reflexión sobre la vida espiritual. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 4. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar una vez más. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que al meditar en estos personajes bíblicos podamos también sacar provecho espiritual para nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a reflexionar, a tomar, a aprender de los buenos ejemplos, a examinarnos en nuestra propia vida, a identificar los peligros también de aquellos que no son buenos ejemplos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, que es luz para nuestra mente, lumbrera nuestro camino. Instrúyenos, enséñanos, exhórtanos, anímanos. Lo pedimos, Señor. Si entre nosotros también hay alguna persona que no tiene la salvación aún, que tu gracia sea con ellos, Señor, concediéndole el entendimiento del Evangelio. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta carta a los colosenses se escribió cuando el apóstol Pablo
estaba esclavizado en Roma. Y como vimos, se mencionan al final de este capítulo una lista de varias personas, 10 exactamente, y lo que pretendemos es considerar lo que podemos conocer de estas personas y sacar una aplicación para entender mejor la vida espiritual. Esto no es una lista exhaustiva de todos los colaboradores que Pablo tuvo en su ministerio. Recordamos que Timoteo fue alguien muy importante en el servicio para el apóstol Pablo. También Tito no es tan mencionado en esta lista, pero sí podemos hablar de estos consiervos del apóstol que está mencionando específicamente en esta carta dirigida a la iglesia en Colosas. Y lo que vamos a hacer también al leer de cada uno de ellos es encontrar una palabra o frase para describirlo como una característica o una descripción, un distintivo. Se utiliza también la palabra etiqueta, aunque suena mal hoy en día hablando de etiquetas, pero esto es en el sentido positivo. Entonces, ustedes vieron cuando comenzamos la lectura del versículo 7 en adelante que se menciona a quienes son los portadores de la carta. En la antigüedad las cartas eran llevadas inevitablemente por personas que viajaban. Y dice aquí, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, tanto Tíquico como Onésimo llevaron esta carta y entendemos también que junto con la carta de Colosenses iba también para una carta para la Odisea, como leemos, también posiblemente con la iglesia o el grupo que estaba con Filemón. Entonces, el primero en mencionarse aquí es Tíquico. Este era nativo de Éfeso y viajó con Pablo durante muchos años en el servicio. Se dedicó a la predicación, al evangelismo y a muchos otros servicios. Quizás no es tan frecuente que oigamos, ¿verdad?, una exposición donde se mencionan estas personas. Podemos decir son un tanto desconocidas, pero si alguien va en un estudio sistemático, se va a topar con este versículo y va a pensar entonces en Tíquico. Él es mencionado en 5 versículos en el Nuevo Testamento. Había acompañado a Pablo como representante de las iglesias gentiles cuando Pablo viajó a Jerusalén, llevaban un donativo, una ofrenda, y es posible que haya llegado con él por lo menos hasta Mileto. Fue uno de los mensajeros de la carta a los Efesios y probablemente llevó también la segunda carta a los Corintios acompañado por Tito. Toda esta información sale de los mismos versículos que lo mencionan. Pablo lo envió a Creta para ministrar al lado de Tito y también lo envió a Éfeso probablemente para suceder a Timoteo. Tíquico fue uno de los primeros predicadores que arriesgó su vida junto con Pablo en el tercer viaje misionero. En este momento es enviado a Colosas y va llevando las instrucciones del apóstol para con esta iglesia. Recordemos, entonces, Pablo está preso en Roma y va Tíquico con Onésimo para llevar esta carta, y no solamente la carta, sino el ministerio que hacían juntamente al llegar a ese lugar. Él manifestó una gran preocupación por los hermanos en esta iglesia, en Colosas,
y fue sensible para satisfacer las necesidades de ellos. La descripción que tenemos aquí es amado hermano, es decir, alguien por quien Pablo tenía un gran afecto. Más adelante se dice de él fiel ministro. Y la palabra ministro nos hace pensar en alguien que velaba por el bienestar espiritual de las personas. Este Tíquico tenía un espíritu servicial. Esto lo caracterizó en su vida. Entonces vamos a tomar la palabra siervo para describirlo. Él era un predicador, pero también en su ministerio alentaba, animaba, consolaba a las personas. Esa es la idea de lo que debe hacer alguien que es un ministro utilizando la palabra. Podemos decir que es un hermano que tenía a los creyentes en su corazón. Pero pensamos en él principalmente como un siervo. De hecho, cuando leemos aquí la descripción, el apóstol habla de consiervo en el Señor. Y eso es como decir colega. Mantiene la idea de siervo, porque también el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un siervo, un esclavo de Cristo, pero también esa humildad para entender de que servía al lado de otros al Señor. Por eso el apóstol dice que lo envió para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. No solamente llegaba allí con la información específica del apóstol, con su instrucción, con su carta, sino que iba a realizar un ministerio de la palabra entre ellos, porque era un predicador, porque era un ministro fiel. Pero también iba a estar interesado en el estado de esas personas, en el estado espiritual de ellos. Como un siervo humilde, pero dispuesto a ministrarles. Iba a hacer una labor edificante. Quería saber cómo ellos estaban. Por eso dice el apóstol, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Esa es parte de la tarea espiritual cuando queremos edificar a otros. Tenemos que conocer la situación de las personas. El pastor debe conocer la situación del rebaño, ver cómo están las ovejas, ver cuál está enferma, ver cuál no está, cuál está extraviada, cuál hay que buscar. De algún modo, este hermano, sin quizás tener un título, un oficio, no era apóstol, ¿verdad? Pero sí era un predicador, un ministro del evangelio, enfatizando más en los dones que en el cargo o en la posición. Pero él está haciendo una labor pastoral. Está velando por estas personas. Quiere conocer sus situaciones, sus circunstancias. ¿Para qué? ¿Para llevarle solamente el comentario al apóstol Pablo? No, porque él, por lo medio de los dones que Dios también le había dado, quería guiarles a Cristo, animarles en sus pruebas, darles consolación. Sin duda, desafiarlos para el servicio. ¿Ha considerado usted a este personaje bíblico, a Tíquico? Creo que podemos aprender mucho de él, aun cuando la descripción sea bastante breve. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, que iba para conocer el estado de los hermanos y que iba para confortar los corazones. Podemos tomar a ese hermano, a Tíquico, como ejemplo para nuestra propia vida y pensar entonces si Dios quiera también utilizarnos de esta manera.
Tíquico es un ejemplo de amor desinteresado, que se brinda al servicio, y ponemos esta palabra porque tomamos como la descripción principal en él, ¿verdad? Un siervo, pero hace muchas cosas. Su servicio en un sentido es práctico, lleva una carta. En otro sentido, tiene un gran peso espiritual, quiere tratar de ayudar a las personas en su situación. Este es un desafío que todos tenemos, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Ciertamente habrá algunos que digan, bueno, yo no estoy en condición de poder ayudar a nadie, necesito que me ayuden a mí. Bueno, aún esas personas pueden aprender de este pasaje la necesidad de la apertura que hay de aquellos que quieren ministrar en su corazón. Pero aquellos que quieren servir al Señor, entonces podemos tomar este ejemplo de Tíquico y pedirle al Señor que obre en nosotros para que quizás en algún momento alguien, cuando haga una descripción de las personas que colaboraron en el ministerio, pueda hablarse de nosotros así. Son realmente elogios espirituales muy bonitos que tenemos aquí, descripciones de hermanos dedicados a la obra. Entonces vemos aquí el primero, Tíquico. El segundo que aparece, estaba con él, Onésimo. También dice amado y fiel hermano. Algunos recordarán, tiempo atrás vimos, creo que todavía estábamos en el restaurante, vimos la carta a Filemón. Y en esa carta se nos habla de quién era Onésimo. Onésimo había sido un esclavo de Filemón. Había defraudado a su amo, algunos piensan que lo había robado o estafado y había huido. Y en esas cosas de la providencia divina, estando en Roma, Onésimo se convierte, viene a la salvación bajo el ministerio y la predicación del apóstol Pablo. Entonces la vida de Onésimo es completamente cambiada. Ya no era un ladrón, ahora es descrito como un amado y fiel hermano. Eso me hace pensar al pasaje que tenemos en 1 Corintios, cuando dice el apóstol, y esto erais alguno de vosotros, y toda esa lista, ¿verdad?, de descripciones acerca de pecados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, la obra de salvación, el testimonio de cambio cuando una persona viene al conocimiento del Evangelio. Ahora Onésimo era un creyente maduro y una persona confiable para que el apóstol le mandara con una carta y con instrucciones de una labor espiritual. Había tenido que pasar cierto tiempo en el cual este hombre demostró el poder de la obra del Evangelio en su vida y que su vida fue transformada. La palabra que vamos a utilizar para describir entonces a Onésimo es la palabra transformación. Alguien que ha experimentado cambios significativos desde el momento de su conversión. En algunas personas ciertamente que vivieron una vida muy impía en la sociedad, conocidos por sus pecados claramente visibles, ese testimonio, ese impacto puede ser mucho mayor, porque tenían un mal testimonio delante de las personas en este mundo. Sin embargo, el poder transformador del Evangelio cambia aún a aquella persona que se considera delante de la sociedad una persona ejemplar. Todos tenemos un testimonio para contar de aquello que Dios cambió en nuestra vida, y aún en lo profundo de nuestro corazón sabemos que la corrupción era total, aunque no hayan habido grandes ofensas o pecados a los ojos del mundo. Sabemos de la necesidad de un cambio de corazón, y eso es lo que hace
Dios por su palabra, el Evangelio. Aquel que está en Cristo dice, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Hay un antes y un después de venir a la fe en Cristo. Y hemos escuchado en nuestra iglesia muchos testimonios, no solo de aquellos que vivieron una vida muy impía, sino aún de aquellos que en apariencia estaban todo bien, pero contaron cómo el Señor transformó el corazón corrupto y pecados que aún podían ser ocultos ante la sociedad. Bueno, Onésimo era uno de esos testimonios fuertes de gran transformación. Pero todos debemos preguntarnos si hay en nuestra vida cambios notorios. Algunos dicen ser de Cristo, pero no hay un espíritu nuevo, un corazón humillado. No están entregados al Señor, a su obra y a adorarlo. Todavía tienen los deleites en este mundo y buscan los placeres de este mundo, y eso genera sin duda dudas de su salvación. Onésimo volvía a donde él había estado antes, como un impío, como un pecador, como un ladrón, un mal siervo, pero ahora ya no era el mismo y podía dar testimonio de su nueva identidad en Cristo. Él ya había sido transformado, podía incluso enfrentar la responsabilidad para con su anterior jefe y dar la cara y reconocer sus faltas delante de él. Eso lo aprendimos en su momento cuando vimos Filemón. Podemos entonces también, hermanos, preguntarnos, ¿ha habido un cambio significativo en nuestra vida? ¿Hay un testimonio de que ahora estamos en Cristo y no somos lo mismo que éramos cuando estábamos en el mundo? El tercero que aparece en la lista, en el versículo 10, se llama Aristarco. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Nos lo saluda, dice, aquí os saluda, esa frase da la idea en el idioma original, os abraza a la distancia. Aristarco estaba con Pablo, no iba hacia Colosas, iban Tíquico y Onésimo, pero Aristarco manda esos saludos que denotan que eran saludos afectivos. Aristarco era macedonio y a él lo vamos a considerar con la descripción o etiqueta de alguien sacrificado. ¿Y por qué vamos a pensar en Aristarco como alguien sacrificado? Porque si leemos los versículos en relación a su vida, vamos a ver que él fue arrestado violentamente en una ocasión junto al apóstol Pablo y a Gallo en Éfeso. Él viajó con el apóstol durante el tercer viaje misionero, se unió como prisionero en ese peligroso viaje que terminó en naufragio. Pablo lo identifica a él como compañero de prisiones aquí en esta carta, y esto es algo bastante curioso porque no parece que él había estado bajo arresto. De hecho, en la carta a Filemón se menciona a Epafras como compañero de prisiones y no Aristarco, como aquí. O sea, aparecen invertidos en las cartas y estas cartas iban juntas, fueron enviadas en el mismo tiempo. Entonces esto ha desconcertado a algunos estudiosos, pero algunos han encontrado una posible solución a esto, que era que tanto Aristarco como Epafras se alternaban voluntariamente para estar prisioneros junto al apóstol Pablo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma, en su primer encarcelamiento estaba en una casa alquilada. Sin embargo, estando en esta casa,
no estaba totalmente libre, tenía un guarda y también tenía ciertas limitaciones. Podía de algún modo seguir adelante con su ministerio, pero también tenía limitaciones. Bueno, parece ser que Aristarco fue uno de esos que estaba dispuesto a unirse al apóstol Pablo en este lugar y a utilizar los grilletes con los cuales estaban los prisioneros y esa incomodidad y ser vigilado allí por un guarda, pero no eran criminales que estaban padeciendo por sus pecados. Eran siervos del Señor Jesucristo. Y esta palabra que se utiliza aquí, compañero de prisiones, da la idea de prisionero de guerra. Y que el apóstol Pablo utilice esta palabra en este contexto, que no era particularmente un contexto de guerra, pero nos hace pensar en la guerra espiritual en el cual estaban ellos como siervos de Cristo, en llevar el evangelio y en ser prisioneros por causa de Cristo, por anunciar la palabra. Entonces vemos que Aristarco era una persona que estaba dispuesto a sacrificarse, voluntariamente unirse al apóstol Pablo para padecer como un compañero de prisiones, aun cuando él podía estar haciendo otra cosa, pero sin duda entendiendo que Dios le iba a utilizar tanto a él como a Epafras para poder de ese modo, teniendo contacto con el apóstol, llevar las cartas y las instrucciones a las iglesias y también compartir el momento con él para que él no estuviese solo. Este es un gran servicio que estos hermanos hacían. Debemos pensar entonces, hermanos, si hablamos de él como alguien sacrificado, si nosotros también estamos dispuestos a hacer sacrificios en la lucha que hay por el servicio al Señor, para que el reino de Dios se extienda, para que el evangelio avance, para que los hermanos y las iglesias sean edificadas. Puede ser que nuestra carrera, nuestro trabajo, los estudios de alguien sean realmente entregados al Señor y queremos honrar al Señor con nuestra vida. Pero ¿qué pasa si alguna de esas cosas se interpone en el progreso de nuestra vida espiritual o de nuestro servir a Cristo? Nosotros tenemos que tener cuidado de que las cosas terrenales no nos lleven a dejar de lado el servir al Señor y ser sacrificados para Él. ¿Estamos dispuestos para pagar el precio? Algunos hermanos hacen esfuerzo en esta dirección, quizás renunciando a oportunidades de progreso profesional o en sus carreras, con tal de ser fieles al Señor, con tal de no dejar la iglesia local, de no perder las oportunidades de servicio, de disponer de tiempo para poder servir al Señor. Algunos dirán, bueno, hay personas que pueden ser exitosos profesionales y aún servir al Señor. Si el Señor tiene a bien eso, amén. Debemos glorificar al Señor en todas las áreas. El problema es cuando no estamos dispuestos a hacer sacrificios para poder servir al Señor y ser dedicados a Él. Podemos también aprender de este hermano. Él eligió ser un compañero de prisiones, eligió ponerse en esa esclavitud, entendiendo que lo que hacía en la obra de Dios era digno y era de gran valor. El cuarto hermano aquí mencionado es Marcos. Está junto allí con Aristarco en el versículo 10. Marcos, conocido también como Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y todos conocemos de esa historia lo que pasó con Juan Marcos cuando fue tomado con el apóstol Pablo y Bernabé
en su viaje misionero, pero en determinado momento, estando en Panfilia, él decidió no seguir, y esto molestó seriamente al apóstol Pablo. Posible que esto haya pasado una docena de años antes de esta mención. Bueno, bastante tiempo había pasado y sin duda Juan Marcos había capitalizado bien el tiempo y en dependencia del Señor, y cambios habían pasado en sus vidas. Podemos darle a Marcos el título o la etiqueta de conquistador. ¿Y por qué conquistador? Porque aunque en esa instancia él era joven y tenía fuerzas y tenía buenos deseos, algo que se puso en evidencia, quizás con su inmadurez y su experiencia, fue que no tuvo ni valor ni persistencia. Y esto fue tan serio para el apóstol Pablo que como colaborador o siervo, él no lo quiso tener en su siguiente viaje misionero. Bernabé, por otro lado, lo tomó y siguió el servicio con él, pero Pablo en su momento le cerró las puertas. Y podemos pensar que Dios obró de algún modo con este conflicto entre Pablo y Bernabé, marcando en Juan Marcos dos cosas que eran necesarias. Por un lado, sentir el peso o el dolor por sus pecados, por su inconstancia, por su falta de perseverancia, por su falta de valentía. Pero por otro lado, la misericordia de Bernabé de seguir trabajando en su vida y ayudar a formar en él el carácter que era necesario. Y lo que vemos en el testimonio bíblico es que en el paso del tiempo estos cambios sucedieron y Juan Marco, podemos decir, conquistó esas debilidades que tenía por el poder del Señor. Él tuvo victoria sobre esos fracasos anteriores, su carácter había sido moldeado y ahora podía desempeñar un papel importante, y el mismo apóstol Pablo lo reconoce, hablando de él en otras instancias. Sabemos que Dios utilizó a Marcos en la redacción del Evangelio que lleva su nombre, y para esto sin duda fue necesaria la perseverancia, la constancia. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿qué nos describe más, el Juan Marcos antiguo o el nuevo? ¿Somos de las personas que hacemos compromisos y luego no los cumplimos? ¿Nos proponemos a empezar una actividad o un servicio y luego queda eso botado? ¿Comenzamos algo con entusiasmo, pero luego somos inestables? No solo en servicio, también muchas veces en la vida de devoción personal. Somos de esas personas que tenemos una lista de promesas que le hemos hecho a Dios, pero que las postergamos y no las cumplimos. Podemos tomar el ejemplo de Marcos y confiar que el Señor, como obró en él para que él sea un conquistador de esas áreas débiles en su vida y haya llegado a la madurez, así también Dios puede obrar en nosotros. Puede haber madurez, puede haber firmeza, puede haber dominio propio y puede haber fruto espiritual. Al punto tal de que si en algún momento alguna persona hizo una observación de nuestra vida en un área en la cual éramos débiles y quizás nos dolió, pero con el paso del tiempo esa misma persona puede reconocer ese cambio y ver ahora la virtud. Quiere el Señor ayudarnos para conquistar esas áreas que Dios nos ha mostrado, ya sea por su palabra, por la predicación o la exhortación, que están en debilidad en nuestra vida. El siguiente personaje aquí mostrado o nombrado es Jesús, llamado el Justo. Ustedes saben que el nombre Jesús tiene la misma base que el nombre Josué también en el original.
Algunos hablan de esta persona como Josué el justo. Y es mencionado aquí juntamente con Marco y Aristarco porque eran judíos. Esos son los únicos 3 judíos entre todos los otros que se mencionan. Se mencionan 10 romanos y 3 judíos. Dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y entre ellos estaba entonces este Jesús el justo. Y podemos pensar en él como un evangelista. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta expresión que me ayudan en el reino de Dios, el apóstol siempre la utiliza en relación con la labor evangelizadora. De modo que Aristarco, Marcos y este Jesús eran activos predicadores de las buenas nuevas. Había muchos otros judíos que servían también y ayudaban al apóstol Pablo, pero ellos eran caracterizados por esta tarea de llevar la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente tenemos que aprender de personas como estas que toman esta responsabilidad con obediencia y dedicación. Sabemos que las buenas nuevas no son opcionales. La gran comisión no es un mandato opcional. Es algo que debemos hacer como cristianos, como discípulos de Cristo. Tenemos que anunciar el evangelio a toda criatura. Y hay numerosos argumentos que podemos utilizar para conformar en nuestra propia mente esa convicción de que debemos hacer. Podemos mencionar la importancia de la gratitud, de que hemos recibido la salvación. Podemos hablar de que queremos la salvación de las personas que nos rodean. Podemos pensar en que es un mandamiento del Señor y si no lo hacemos, estamos pecando. Pero ciertamente hay una lucha con cumplir con esta comisión. Por eso necesitamos orar firmemente para que el Señor nos ayude a hacer esta labor con persistencia. Debemos pensar cuáles son las oportunidades que Dios nos da en nuestro diario vivir. Quizás alguien pueda decir, bueno, yo no tengo la posibilidad de ser un evangelista que viaja a otros lugares para predicar el evangelio o hacer algún tipo de campaña o actividad. Pero posiblemente Dios no quiera eso, no demande eso de nosotros, pero a donde nosotros estamos, en nuestro entorno, en nuestro ambiente laboral, en nuestros hogares, con las personas con las que tenemos relaciones, familia, amigos, vecinos, debemos tener una actitud dispuesta para compartir las buenas nuevas y no solamente esperar las oportunidades, sino también pedir por ellas y buscarlas. Si uno ora cada día que va a salir a este mundo y le dice, Señor, hoy hablaré con varias personas, hoy tendré que interactuar con muchos, quizás tú tengas a alguien a quien pueda compartirle las buenas nuevas. Sin duda, ese día y su actitud hacia el evangelismo va a ser muy diferente. Pensemos cómo era el deseo que teníamos de compartir el evangelio cuando vinimos a Cristo. Muchos hablan de ese deseo de ir y contarles a todos que uno había sido perdonado y ese gozo tan grande que experimenta cuando tiene la salvación. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas si eso ha decaído? Si ya no estamos tan dispuestos, si no estamos orando por la salvación de personas y buscando las maneras de anunciar el evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos también seguir este ejemplo. Que trabajamos, como dice aquí, y ayudamos en el reino o en la extensión del reino. ¿Sabe cómo lo describe el apóstol Pablo? Como un consuelo. ¿Por qué? Porque él tenía un peso tan grande por la salvación de las personas, que ver otros soldados que se unían en esa batalla traían consuelo también a su corazón.
Vemos más adelante que se menciona a Epafras, o saluda a Epafras, versículo 12, el cual es uno de vosotros. Era alguien de esa región, de Colosas. Posiblemente este hombre se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo y llevó el evangelio a Colosas. Y no fue poco todo lo que Dios hizo por medio de su labor, porque es posible que las iglesias que se fundaron en Hierápolis y en la Odisea hayan tenido que ver con el ministerio de Epafras. Nosotros vemos quizás aquí unas descripciones breves. Pensamos que eran personas de poca importancia, pero es impresionante cómo Dios les usó a ellos. Por eso debemos tomar, aun cuando sean descripciones breves, para nuestra propia vida, como aquello que Dios quiere mostrarnos como ejemplo, como enseñanza, como instrucción y como exhortación. ¿Qué se nos dice de Epafras? Se nos dice muchas cosas, se nos dice que es un siervo de Cristo, pero específicamente se nos habla de que era un intercesor. Porque dice que él oraba o rogaba, siempre dice, encarecidamente. Y esta palabra nos hace pensar en esa dedicación con la cual él lo hacía, con ese afecto por estas personas por las cuales oraba. Y vean cómo oraba. Oraba para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hablamos de esto creo hace poco. La oración de Epafras no era una oración superficial, no era una mención de la lista, de te pido por fulanito, fulanito y menganito, no. Él cuando oraba por estos hermanos, estaba pensando en sus vidas, en su necesidad espiritual y quería que estuviesen firmes, pensaría en las luchas, en las tentaciones que enfrentarían. Recordemos que la iglesia en Colosas sufría por los falsos maestros. Entonces, para que sean cuidados de las falsas enseñanzas, de las herejías, para que estén firmes en la fe, para que maduren, esta la idea de ser perfectos o completos en todo lo que Dios quiere. Vean qué descripción de esta oración. Pablo estaba preso junto con él. Recuerdan que dijimos que Epafras era el otro que voluntariamente se ofrecía para estar preso con Pablo, aun cuando no necesariamente tenía una sentencia. Entonces es posible que Pablo escuchara las oraciones de Epafras. Y por eso él puede dar testimonio y diciendo que Epafras oraba por ellos y cómo oraba por ellos. Un siervo del Señor, utilizado para la extensión del reino, para la fundación de las iglesias, pero una persona de oración. Yo no sé si el Señor nos dará un ministerio tan amplio a nosotros como el de Epafras, pero sabemos que somos llamados a orar. No sabemos si el Señor nos permitirá participar en la fundación de muchas iglesias o la extensión del evangelio en ciertas regiones, pero sí sabemos que somos llamados a orar y que cada vez que estamos orando por nuestros hermanos, con este entendimiento y con esta convicción estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y Dios ha prometido respuesta a esas oraciones porque son conforme a la voluntad de Dios, porque pedimos lo que Dios quiere. Rogando encarecidamente tiene la misma raíz de la palabra agonizar. Alguien que se tomaba la oración en serio, que clamaba por los hermanos, que quería que ellos crezcan, que sean maduros. Siempre que pensemos en esto, hermanos, vamos a sacar exhortación para nuestra vida. ¿Cómo debe mejorar nuestra oración? No solo en la perseverancia, como en el versículo de memorización que teníamos, perseverad en la oración. No solo en la gratitud, sino también en la profundidad de la oración. ¿Cómo oramos por nuestros hermanos y qué pedimos?
Y quiere el Señor traer bendición a nuestra vida de oración, porque también hay gran fruto espiritual en esto. El séptimo que se menciona aquí en esta lista es Lucas, conocido como el médico amado. Pero si podemos utilizar una frase para describirlo a él y tomamos como referencia el Antiguo Testamento y lo que hacían algunos soldados, podríamos decir que Lucas era como el escudero de Pablo. Escudero, el que iba al lado del capitán y llevaba el escudo y de algún modo estaba allí sosteniéndolo, protegiéndolo. El apóstol Pablo habla de Lucas como el médico amado. Tenemos allí una descripción de su profesión. Algunos estudiosos dicen que es posible que Pablo y Lucas se hayan conocido en un tiempo de estudio en Tarso, en una escuela, universidad en la cual eran preparados. Este Lucas era gentil de Antioquía de Siria, pero trazó allí una amistad con Pablo y sin duda Pablo fue instrumento en llevarle a él al Evangelio. Era una persona muy preparada, muy culta, no solo en la medicina, sino en otras áreas también. En Hechos 27, donde está el relato del naufragio, se dice que habla detalladamente todo el vocabulario con relación a la náutica. Algunos piensan que él trabajó como médico en un barco por bastante tiempo. Él fue el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de Hechos de los Apóstoles, y se destaca el lenguaje, el idioma culto que tiene. Este hombre, a pesar de su grande conocimiento, de su amplia preparación, de cómo podía destacarse en este mundo, parece que puso todo a su lado y se dispuso a trabajar al lado del apóstol Pablo, sin querer sobresalir en nada, sin distinción de él mismo, como lo podemos ver siempre en los relatos, en un segundo plano, porque su corazón estaba en el servicio al Señor y en ayudar a este siervo que sin duda Dios había llamado, al apóstol Pablo, y al poder junto con él colaborar en el reino de Dios. Hermanos, tenemos que pensar eso también. No hay malas motivaciones en nuestro servicio al Señor. ¿Estamos dispuestos a hacer servicios sin querer sobresalir o llamar la atención o recibir alabanzas o méritos o recompensas? ¿Estamos dispuestos a poner todos nuestros conocimientos, capacidades y experiencia al servicio del Señor, aun cuando para este mundo sea un fracaso? Este es el ejemplo que nos da Lucas. Y ciertamente muchos hemos sido bendecidos por este ministerio. Lo que él hizo al lado del apóstol Pablo ha sido una gran bendición, no solo para el apóstol Pablo, sino también para nuestras propias vidas. Qué bueno que es pensar cómo Dios arma esos equipos de servicio donde coloca personas, algunos quizás que son utilizados de una manera más visible, pero otros que están allí sosteniendo a esos siervos y siendo también ellos siervos del Señor. Lucas nos hace pensar en las motivaciones y en la disposición a entregarnos al servicio al Señor con todo lo que Dios nos ha dado. Y aparece uno más aquí en esta lista que nos hace pensar, porque lo único que tenemos es su nombre. Versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. No hay ninguna descripción de Demas. Sabemos por la palabra del Señor que más adelante Demas dejaría abandonado al apóstol Pablo y se iría a Tesalónica, y la descripción es que se fue amando este mundo. Sería ya que con antelación el apóstol Pablo podía ver algo en el corazón o en la actitud de Demas
al punto tal de que no era digno de ninguna descripción que lo caracterizara como siervo de Dios? ¿No es triste pensar de que si no estamos completamente entregados y dedicados al servicio y no hay alguna característica que sobresalga en lo positivo de lo que podemos hacer para el Señor, posiblemente ese enfriamiento lleve a algunas personas a alejarse hasta completamente de la fe? No necesariamente que Demas hubiese sido un incrédulo. Algunos piensan que Demas no era incrédulo. Es raro pensar que haya estado tantos años junto al apóstol Pablo, sirviendo con él, y no haya sido esto advertido por el apóstol. Pero lo que sabemos es que hubo un serio peligro en él, que fue el amor al mundo. El amor al mundo. Quizás vio la oportunidad de ganar dinero, de progresar, y dijo, esta es mi oportunidad, y dejó al apóstol y dejó el servicio. Y no sabemos si quizás también posiblemente haya dejado su fidelidad al Señor, porque habla del amor al mundo. Y nadie que es amigo del mundo puede ser amigo del Señor. Que Dios nos libre, hermanos, de que haya entre nosotros también personas que se vean seducidas por las cosas de este mundo. La palabra que podemos darle a Demas, el título o la etiqueta, es la de una persona inestable. No estaba firme, no estaba anclado en la verdad, no estaba con convicción en la fe. Y fue arrastrado por las pasiones de su corazón, por el deseos terrenales, y dejó de lado la fe y el servicio. Se menciona más adelante, al finalizar la carta a Ninfas, versículo 15, no se sabe mucho de él, solo sabemos que había una iglesia en su casa. Podemos pensar que es una persona dispuesta. Qué bueno que puedan abrirse reuniones en los hogares y que haya hogares que están dispuestos a recibir predicadores o mensajeros de la palabra. Y a lo último de todo, el versículo 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y ese es el último personaje que aparece, y se conoce de Arquipo porque es mencionado también en la epístola a Filemón. Algunos sugieren que era posiblemente el hijo de Filemón y era el ministro en esa reunión, en esa iglesia. Y el apóstol Pablo tiene unas palabras de exhortación para él. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Cuál era el problema de Arquipo? ¿Era mediocre? ¿Cumplía a medias? Posiblemente haya tenido deseos de servir al Señor y en alguna manera lo hiciera, pero en otra manera no estaba cumpliendo con lo que Dios le había perdido. Algunos sugieren de que posiblemente estaba distraído con otras cosas. Y esto nos lleva a ponerle esta etiqueta, Arquipo, el distraído. ¿Qué sería lo que lo estaba desenfocando? Puede haber cosas ciertamente que sean malas o que sean pecaminosas que nos hacen sacar nuestro tiempo y nuestra dedicación de las cosas del Señor, pero ese ejemplo aplica mucho más a Demas, como mencionamos recién. Algunas veces no son cosas netamente pecaminosas. A veces es estar ocupado en otras tareas que no son malas, pero que nos llevan a no cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. A veces es difícil, unos pueden pensar de que está como haciendo malabarismo con las responsabilidades. El estudio, el trabajo, la familia, el ministerio. Y como creyentes somos llamados a ser equilibrados en todas las cosas que hacemos. Puede alguien quizás ser muy dedicado al ministerio y dejar de lado su hogar y que luego el testimonio en el hogar lo anule en el ministerio. Puede alguien dedicarse mucho a su trabajo y dejar de lado el servicio al Señor.
o dedicarse a su hogar y descuidar otras áreas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué cosas nos están distrayendo? Si usted está ocupado en todas esas áreas y está buscando glorificar al Señor en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en su iglesia local, amén. Se está esforzando, quizás no está dando todo lo que pudiera dar, pero usted está concentrado en la meta que tiene por delante. Usted puede, con confianza en el Señor, pensar que está cumpliendo el ministerio. Pero ¿qué pasa cuando no hay un cumplimiento de lo que Dios nos ha pedido? Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido? ¿Cuál es el ministerio que tenemos en el Señor? Porque ciertamente hay distintos dones, hay distintas obras del Espíritu y hay distintos ministerios. ¿Cuál es el ministerio que tenemos en el Señor? Tenemos un ministerio en la iglesia local, todo lo que la Escritura describe de los unos a los otros. Tenemos un ministerio como miembros de la iglesia local en nuestro compromiso de asistencia fiel, de animarnos, de exhortarnos. Tenemos un ministerio en algunas oportunidades de servir en tareas específicas. Tenemos un ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. No solamente aquellos oficios o responsabilidades públicas de una exposición o de una reunión o de una actividad, sino todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros para cumplir. Las madres tienen un ministerio. Como esposos y esposas hay un ministerio. Como trabajadores debemos cumplir nuestro servicio al Señor y en la iglesia local lo que Dios nos ha dado para hacer. Que no nos distraigamos, hermanos. Y si hay algo que nos está distrayendo, que el Señor nos ayude a identificarlo para que eso no traiga tropiezo a la iglesia del Señor. Hemos meditado en varias personas mencionadas en esta lista al finalizar Colosenses. Quizás en algún momento hicimos una lectura y en la lectura rápida pasamos por alto muchos de estos detalles. Hoy los hemos podido ver con más dedicación. Quizás si volvemos a leer ahora podemos decir, yo quiero ser como muchos de ellos. Yo quiero ser como Tíquico, que me caracteriza el servicio. Yo quiero ser como Onésimo, una persona que pueda manifestar ese cambio y esa transformación. Yo quiero ser como Aristarco, esta persona sacrificada, dispuesta a renunciar a su propia vida para servir al Señor. Quiero ser como Marcos, un conquistador de las debilidades propias, avanzando hacia la madurez en lo que Dios nos ha mostrado. Quiero ser un evangelista como este Jesús llamado el Justo, extender el reino de Dios. Quiero ser un intercesor como Epafras, pidiendo por mis hermanos, no para cumplir, no para marcar la lista, sino por su madurez espiritual. Quiero ser como Lucas, un siervo que no busca protagonismo, sino colaborar con otros y entregar todos sus conocimientos y habilidades para el Señor. No quiero ser como Demas, no quiero caer en ese triste ejemplo de enfriamiento y amor al mundo. Quiero estar dispuesto, como ninfas, si el Señor tiene a bien que mi hogar se abra para que haya una reunión, para predicar el Evangelio, para que se forme una iglesia. Y si me pongo en los zapatos de Arquipo, escucho el eco de las palabras del Señor, que me exhorta y me anima
a que recuerde que Él me ha dado un ministerio que debo cumplir, y así cada uno de nosotros, hermanos, que nada nos distrae. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas descripciones que acabamos de leer y en la cual meditamos. Estos hombres, muchos de ellos que te sirvieron de una manera destacada, quizás desconocidos o ignorados en la sociedad en la que vivieron, pero un día les veremos allí en el cielo cuando estemos en tu presencia y nos gozaremos, Señor, de ese buen ejemplo que nos dieron. Algunos que tristemente han dejado un mal ejemplo, Señor, líbranos de caer en lo mismo y ayúdanos, Señor, para aprender de todas estas cosas para el beneficio de nuestra vida espiritual, que podamos ser completos, maduros. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestras carencias. Conoces las necesidades de nuestra alma, pero nos das tu palabra, la cual obra en nosotros para llevarnos al conocimiento, para moldearnos, para que seamos conforme a la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y agradecemos por la obra de tu Santo Espíritu. Y pedimos, Señor, tomar esta tu palabra con atención, con cuidado, con dedicación, buscando aplicarlas en nuestra propia vida y que así también podamos edificar a otros. Señor, si hay personas entre nosotros que no tienen la esperanza de ser tus hijos, oh Señor, tú eres poderoso para tocar sus corazones y traerles al arrepentimiento y a la fe. Y eso lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.